Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En la historia de la salvación hay voces que resuenan y otras que sostienen todo en silencio. San José pertenece a estas últimas. No pronunció discursos, no buscó protagonismo, pero su obediencia cambió el rumbo de la humanidad. Elegido para cuidar a María y al niño Jesús, asumió una misión inmensa con la humildad de un hombre justo. Fue carpintero, protector, guía y sobre todo, un corazón disponible a la voluntad de Dios. En medio de dudas, viajes difíciles y decisiones que exigían fe absoluta, José nunca retrocedió. Escuchó a Dios en sueños y actuó con valentía en la realidad. San José nos enseña que no hace falta hablar mucho para hacer la voluntad de Dios. A veces la santidad se construye en lo cotidiano, en el trabajo silencioso y en el amor fiel de cada día. Bueno, imaginemos por un momento la industria del cine. Concretamente el típico set de rodaje de una superproducción histórica inmensa. Sí, una de esas películas épicas, ¿no? Con miles de extras. Exacto. Y en este tipo de películas pues siempre hay un extra de fondo. Ese personaje anónimo que aparece un poco desenfocado en la esquina de la pantalla. Igual está, no sé, sosteniendo una lanza, barriendo una calle polvorienta o simplemente pues haciendo bulto en una escena de multitud. Y que no tiene ni una sola línea de diálogo en todo el guión. Cero. Absolutamente nada. Nadie en el público sabe su nombre y si alguien parpadea en el momento equivocado, se pierde su aparición por completo. Pero fíjate, la historia de este extra da un giro completamente inverosímil. Ajá. Porque de repente, película tras película, siglo tras siglo, ese mismo actor silencioso empieza a acercarse a la cámara. De pronto, el director le da un papel secundario con algo de peso. Unas escenas más tarde, ya es uno de los personajes de reparto indispensables. Y claro, acaba llevándose el gran premio. Eso es. Milenios después, este extra anónimo acaba llevándose el premio al mejor actor principal. Y su rostro empapela todas las carteleras del mundo. Es una analogía buenísima, la verdad, para ilustrar lo que, en términos históricos y teológicos, supone el mayor, el más lento y el más radical lavado de imagen de toda la historia de la humanidad. O sea, es una transformación que desafía cualquier lógica del marketing. Totalmente. Y no hay absolutamente ningún día más adecuado en el calendario para hablar de esto que hoy, porque es jueves 19 de marzo de 2026. Exacto, la mismísima solemnidad de San José. Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes verdaderamente fascinantes para quienes nos escuchan. Tenemos desde estudios académicos de iconografía de la Universidad Complutense, textos de la diócesis de Ciudad Real, hasta reflexiones sobre Santa Teresa, documentos papales y, fíjate, unos apuntes históricos sorprendentes de misiones en Argentina. Una barbaridad de material, sí. Muchísimo. Y nuestra misión hoy es entender la mecánica de este fenómeno. ¿Cómo es posible que un carpintero que no pronuncia, ni una sola sílaba en los evangelios, pasara de ser ocultado en el arte a convertirse en el patrono de la Iglesia Universal? Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cómo empieza exactamente esta marginación visual? Pues lo fascinante aquí es que, si analizamos los primeros siglos del cristianismo, en el arte paleocristiano, San José no es que fuera secundario. Era literalmente invisible. Invisible. O sea, lo borraban a propósito. Por diseño y voluntad expresa.
A ver, los primeros teólogos se enfrentaban a un problema de comunicación monumental. Necesitaban establecer, sin dejar el más mínimo resquicio a la duda, el dogma de la pureza de María, y por tanto el origen estrictamente divino de Jesús. Claro, y estamos hablando de una época en la que explicar el concepto de la encarnación a una población mayoritariamente analfabeta era, pues, un campo de minas teológico. Ese es el punto clave. Si los artistas ponían a San José en la escena de la Natividad, ahí de pie, junto a María, temían que la gente común sacara la conclusión más, digamos, biológica y humana posible. Que él era el padre biológico, lógicamente. Exacto. Así que la solución más pragmática que encontraron fue borrarlo del encuadre, tal cual. Y cuando la narrativa obligaba a que estuviera, pues lo escondían en los rincones más oscuros y alejados. Madre mía. Pasamos entonces de la invisibilidad a la marginación absoluta. Porque claro, la historia avanza y llega un punto en la Edad Media en el que ya no pueden seguir fingiendo que el pobre hombre no existe. No. Claro, y hay que pintarlo en los grandes retablos. Eso es. Y según los estudios de iconografía de la Complutense que revisábamos, cuando por fin deciden mostrarlo, lo hacen a través de los evangelios apócrifos, textos como el del pseudo Mateo o el de Santiago. Y el retrato que hacen de él es devastador. Es que esos textos tenían una agenda clarísima. Para justificar esa falta de paternidad biológica y explicar a los famosos hermanos de Jesús, se inventan un perfil muy conveniente. Un perfil de abuelo gruñón, básicamente. Sí, lo describen como un viudo extremadamente anciano, que ya viene con hijos mayores. Y el arte románico y gótico compra esta narrativa sin miramientos. A partir del siglo XI vemos a un San José que es un anciano calvo, con una barba blanca descuidada y casi siempre con un rictus huraño. Como si estuviera enfadado con el mundo. Y fíjate que a menudo aparece durmiendo aislado, desconectado del milagro, o asomándose por un agujero en una pared para espiar a los Reyes Magos, como si fuera un intruso en su propia familia. Es terrible, pero es que la marginación visual no se queda ahí. Le añaden detalles que hoy nos parecen, bueno, inofensivos, pero que en la mente del espectador medieval eran dardos envenenados. Sí, esto me dejó muy asombrada al leerlo. Lo de la ropa, ¿verdad? Exacto. Los pintores empezaron a colocarle un gorro frigio o a dibujarlo con una bolsa de monedas muy prominente atada a la cintura. Y esto, para la historia del arte, es alarmante, porque en el subconsciente del espectador medieval, que por desgracia vivía en una sociedad muy antisemita, ese gorro frigio con punta, junto con la bolsa de dinero, eran los atributos con los que se caricaturizaba y estigmatizaba a la población judía. Era un rechazo automático. Querían marcar una distancia insalvable entre la pureza celestial de María y la figura terrenal y casi sospechosa de José. Y esta campaña de desprestigio saltaba a las calles, porque en las representaciones teatrales populares, en Nochebuena, el papel de San José casi siempre se lo daban al personaje cómico. Sí, al tonto del pueblo, literalmente. Era el alivio cómico de la obra. Un viejo despistado del que la multitud se burlaba mientras él intentaba entender que hacía casado con una virgen. Es que Estela, e incluso en el arte gótico del norte de Europa, lo ponen a hacer tareas humillantes para un patriarca de la época. Por ejemplo, el retablo de Hans Mulzer. Ahí sale arrodillado frente a unas brasas, cocinando papillas o secando los pañales de tela del niño Jesús al fuego. Unas tareas domésticas que, en aquel contexto, lo degradaban a los ojos del público. Y luego está lo de las revelaciones místicas de Santa Brígida de Suecia, que es ya el remate. Ella describe a María y al niño irradiando una luz divina cegadora, y al lado el pobre San José con una trisque vela terrenal que, vamos, no alumbra nada al lado de la luz divina. Esa imagen de la vela tiene mucha miga teológica. En la Edad Media distinguían entre el lumen, que es la radiación de Cristo, la lux, que es Dios Padre, y la simple luz material. La vela del pobre José. Eso es. La intención era decir que el esfuerzo humano de José quedaba totalmente anulado por la presencia de lo divino. A ver, tengo que hacer una pausa y plantear algo. Entonces, representar a San José como un abuelo gruñón que seca pañales, al que tratan casi de tonto y le ponen ropa para generar rechazo, ¿era en realidad una estrategia de marketing teológico para proteger la virginidad de María? Porque es fascinante, sí, pero muy cruel para su imagen pública. Desde nuestra óptica moderna es una crueldad imperdonable, pero hay que entender que la Iglesia medieval operaba bajo una emergencia doctrinal constante. Explicar la encarnación a masas que no leían era dificilísimo.
Las vidrieras y el teatro eran su internet, vaya. Exactamente. Así que exagerar la vejez y la torpeza de José era el atajo visual más rápido para decirle a un campesino: Este señor no tiene nada que ver biológicamente con el niño. así de claro, el daño colateral a su figura fue incalculable. Y como apunte curioso, la gente quería reliquias, pero como se creía que José había subido al cielo en cuerpo y alma, no había huesos. Ah, claro. Así que inventaron reliquias ligadas a estas tareas que lo marginaban. Empezaron a venerar sus calzas de campesino, los pañales que secaba al fuego, o la famosa vara florida de los mitos. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a dar un salto, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, y la historia deja de reírse de él. Empieza a tomarlo en serio. Según las fuentes, en la Baja Edad Media, en el siglo XV, el péndulo oscila. Sí, entra en juego un movimiento llamado la devotio moderna en el norte de Europa. Hasta entonces, la religión era muy externa, muy de reliquias y rituales. Ajá. Pero este movimiento pide una fe más íntima. Y pensadoras como Jan Gerson, en París, dicen basta a la visión apócrifa. Gerson argumenta que si Dios eligió a un hombre para proteger a su familia y huir a Egipto por el desierto, no podía ser un anciano decrépito con artritis. Lógico, tenía que ser un hombre joven, vigoroso. Exacto. Bello y casto por convicción, no por, digamos, incapacidad física. Empiezan a compararlo con el José de Egipto del Antiguo Testamento. Y sobre este terreno entra en escena la persona que le da la vuelta a la tortilla por completo. Nos vamos a la España del siglo XVI, con Santa Teresa de Jesús. Una figura clave en esta historia, sin duda. Fundamental. Santa Teresa sufre una enfermedad de joven que casi la mata. O sea, llegan a prepararle la sepultura. Y en esa agonía se encomienda a San José. Se recupera milagrosamente y su devoción por él se vuelve inquebrantable. Y aquí es donde ella hace algo brillante. Ser débil, su silencio absoluto y su trabajo en la sombra, y lo convierte en su mayor superpoder. Lo vuelve el ninja absoluto de la espiritualidad, el hombre que sostiene todo el edificio sin que nadie lo vea. Me gusta mucho esa metáfora del ninja, porque la espiritualidad del Renacimiento empezaba a valorar precisamente eso, la vida cotidiana, lo oculto. Teresa rechaza de plano la caricatura medieval. Para ella, que José no hable en la Biblia no es debilidad, es el silencio de quien sabe escuchar a Dios. Es que para ella es el maestro de la vida interior. Y no se queda en palabras. En 1562, cuando funda su primer monasterio en Ávila, ¿a quién se lo dedica? ¿A San José? Sí, le da la categoría de protector institucional. Ella asegura que jamás le pidió algo que no le concediera. Y de paso dignifica el trabajo manual, que antes se veía como algo menor. Porque, como apuntan las fuentes filológicas, la palabra original griega para su oficio, tectón, no es solo un carpintero que talla madera. No, ¿qué va? Un tectón en el siglo I era un constructor, un albañil, un contratista que levantaba paredes de piedra y ponía vigas. Era un hombre fuerte. Un artesano de la construcción, claro. Construye casas en Nazaret y siglos después construye la base espiritual de Santa Teresa. Pero a ver, aunque Teresa lo convierte en una superestrella espiritual, a la Iglesia como institución global le costó un poco más darle los grandes títulos. Tuvieron que llegar tiempos de crisis muy severas. Nos vamos al siglo XIX. En 1870 el Papa Pío IX emite el decreto Quemadmodum Deus y declara a San José patrono de la Iglesia Universal. Y aquí hay un dato vital en los textos que estamos manejando, citando fuentes enciclopédicas literales. Y tenemos que reportarlo tal cual nos llega. Sí, es un detalle muy curioso. El texto detalla que el Papa tomó esta decisión por la luctuosa situación de aquellos tiempos, sintiéndose prisionero en el Vaticano tras la toma de Roma por las tropas del rey Víctor Manuel III. Pero sorprendentemente, el documento sitúa este evento el 20 de septiembre de, agárrate, 1970. Efectivamente, es un salto temporal de un siglo que aparece en la fuente que analizamos. Y bueno, nosotros simplemente exponemos el texto tal cual se nos ha facilitado. Pero más allá de ese peculiar baile de fechas de la fuente sobre Víctor Manuel III, lo que subyace es una sensación real de cautiverio. De asedio. Exacto. Cuando la Iglesia pierde poder terrenal, se siente vulnerable y acude a la misma figura a la que acudió Santa Teresa en su lecho de muerte. Rescatan el paralelismo de Gerson. Igual que el José de Egipto custodió el trigo para salvar al pueblo, este José custodió a Jesús y María. ¿Nos parece a quienes nos escuchan que la Iglesia lo ha utilizado como una especie de salvavidas para distintas épocas?
En el siglo XIX lo usan como escudo ante la crisis política, pero es que si avanzamos al siglo XX lo meten en otra batalla completamente diferente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se adapta la devoción. Porque el 1 de mayo de 1955, el Papa Pío XII instituye la fiesta de San José Obrero. Coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, que no es casualidad ninguna. Claro que no. En plena Guerra Fría, con el auge del movimiento obrero y el comunismo que intentaban alejar a la clase trabajadora de la religión, la Iglesia usa a San José para conectar con ellos. El mensaje es: el padre de Jesús era un trabajador. Tenía callos en las manos, conocía el cansancio. Era uno de los vuestros. Exacto. Como decía Juan 23 en el 61, José pasó de ser casi un adorno marginal a penetrar en el corazón de los fieles. Y por eso hoy tiene dos fiestas, el 19 de marzo como custodio solemne y el 1 de mayo como obrero. Es alucinante. Y el alcance geopolítico de esta devoción es tal que, revisando los apuntes de la Universidad Católica de las Misiones en Argentina, vemos cómo la figura sirve hasta de trinchera. Literalmente. La actual ciudad de Posadas nace de un emplazamiento militar defensivo en 1869, que las tropas bautizaron como la Trinchera de San José. Pasamos del abuelo cobarde al protector de una fortificación militar, y este viaje culmina recientemente, en 2020, con el Papa Francisco y su documento Patris Corde, donde destaca su valentía creativa. Un hombre refugiado que huye a Egipto sin recursos para salvar a los suyos. Es que Patris Corde es el broche de oro de nuestra inmersión de hoy. Muestra cómo hemos pasado de la caricatura medieval para enseñar teología a los campesinos a la visión profunda de Teresa hasta consolidarlo como el protector contemporáneo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos este viaje loquísimo de un abuelo ridiculizado que secaba pañales y al que escondían en los cuadros góticos, a convertirse en el faro de Santa Teresa y finalmente en el patrono de la Iglesia y los trabajadores. Triunfa, ojo a esto, sin que la Biblia registre ni una sola palabra suya. Es el triunfo absoluto de los actos sobre el ruido. Totalmente. Y eso, la verdad, me lleva a un pensamiento final para dejar resonando a quienes nos escuchan hoy. Vivimos en la era de la marca personal, del ruido, ¿verdad? Sí. Si no lo publicas en redes, no existe. Si no subes un vídeo de tus logros, parece que no eres nadie. Pues San José es la antítesis absoluta de esta modernidad. Es un hombre que alcanzó la máxima gloria histórica, impactando a civilizaciones enteras desde el anonimato más estricto y sin buscar ni un gramo de atención. Te hace pensar bastante, sí. Quizás la verdadera influencia que perdura en nuestra sociedad no pertenezca a los que más gritan en Internet, sino a los San Josés modernos, a toda esa gente que en el más absoluto silencio madruga, trabaja duro y mantiene unidas a nuestras familias y comunidades sin pedir likes ni medallas. Al final, el extra de fondo era el actor más imprescindible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.